Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por la paciencia. Estamos resolviendo unos temas técnicos, pero ya estamos aquí. Este espacio se llama Fortaleciendo nuestro potencial innovador, que hace parte de la Semana de la Innovación de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Es un espacio académico en el que se promueve el fortalecimiento de esas capacidades y competencias alrededor de la innovación y el emprendimiento como una apuesta al desarrollo de los territorios. Este evento es organizado por la División de Innovación, adscrita por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de Universidad de Antioquia. Y en el caso puntual de esta charla, contamos con el apoyo de Bancolombia. Les recordamos pues que pueden realizar sus preguntas a través del chat y estas serán resueltas al final de la actividad. Y damos la bienvenida a Lady Joana Osorio Higuita. Ella es profesional de Bancolombia, psicóloga de selección del área de gestión humana. Lady, bienvenida. No tiene. Lady, no sé si estás hablando, no te escuchamos. Hola, ¿ya me pueden escuchar? Sí, perfecto. Sí, ay, ve, aquí me aparece el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, Jerry, por la invitación. Gracias también a todos los asistentes, pues por participar en este espacio. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este rato, pues, de la tarde. Esperamos se puedan sentir muy cómodos, muy tranquilos, que sea un espacio enriquecedor, de aprendizaje, de innovación para ustedes. Y bueno, antemano, pues agradecerles la participación. Seguro cada uno tenía también otras cosas súper importantes que hacer, pero bueno, hoy están acá. Entonces, chicos, bienvenidos. Qué rico que construyamos juntos. Vamos entonces a continuación a ver algunos temas súper importantes pues para nuestro día a día, para la vida, para cada uno pues como personas, como profesionales. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio, a este taller Fortaleciendo mi Potencial. Listo, Jerry. Entonces, continuamos con el taller. Sí, ya puedes continuar. Sí, perfecto. Bueno, chicos, chicas, por acá les voy a compartir mi pantalla. Jerry, ¿me confirmas, porfa, cuando la puedan ver? A ver. Listo. Aparece que has empezado a compartir la función de compartir pantallas, pero no, pues, aún no se ve. Ya nos aparece tu escritorio. Jerry, ¿lograron ver mi pantalla? ¿O no Sí, funciona? se veía el escritorio. No, ok. Activas.
habilidades de relacionamiento y también como unos tips muy importantes para presentarnos a procesos de selección, no solamente a nivel laboral, sino también, no sé, entrevistas para universidades, para proyectos académicos que tengamos. Bueno, inicialmente entonces vamos a iniciar con todo nuestro bloque de habilidades comunicativas. Vamos a tener tres bloques: habilidades comunicativas, de relacionamiento y habilidades, perdón, y tips para un proceso de selección. Por acá entonces ya Jerry nos está compartiendo pantalla. Lo que yo les decía, el objetivo es que fortalezcamos entonces todas las habilidades. Yo sé que cada uno acá tiene potencial y tiene cosas muy chéveres desde sus conocimientos técnicos, desde habilidades del ser, pero es importante hacer ese proceso de autoconocimiento, ese proceso de potenciar esas habilidades para que entonces mostremos nuestra mejor versión. Adelante, Jerry. Bueno, entonces lo que les contaba, los tres bloques: comunicación, relacionamiento y tips para nuestras entrevistas. Adelante. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar sobre nuestras habilidades comunicativas. ¿Qué serán las habilidades comunicativas, Jerry? Ellos pueden encender sus micrófonos o solamente está habilitado al final para preguntas. Si deseas, puedes permitir ahí la habilitación de los micrófonos. Bueno, chicos, entonces, ¿qué serán las habilidades comunicativas? Pues seguramente es algo que pues hemos visto, no sé, durante todo el tiempo de colegio, el tiempo de la universidad, pues en diferentes actividades, seguramente en las que hemos participado. ¿Quién se anima y me cuenta qué sabe de las habilidades comunicativas, qué consideran que son estas habilidades? A ver, como para que vamos ahí rompiendo un poco el hielo. ¿Quién se anima? De a uno. Lo chévere de este taller es que lo podamos hacer dinámico, que podamos participar, pues para que se nos haga cortico, que también eso nos permita tener pues como un aprendizaje más significativo que construyamos entre todos. Bueno, vamos a avanzar entonces y más adelante, si se animan, encienden sus micrófonos, pueden participar. La idea es que todos construyamos juntos, ¿listo? Bueno, entonces lo que entendemos como habilidades comunicativas, adelante Jerry, es un conjunto de procesos lingüísticos que desarrollamos durante toda la vida. Entonces, ¿qué nos permite eso? Tener interacción con nuestro entorno, con los demás seres, participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación. Los seres humanos somos seres sociales y siempre vamos a necesitar del otro, siempre vamos a necesitar estar en constante comunicación. Hablar, escuchar, leer, escribir son habilidades del lenguaje y a partir de ellas entonces nos desenvolvemos en la cultura y en la sociedad y es a través de su desarrollo que nos volvemos competentes comunicativamente. Pero hay algo más que va del solo hecho de emitir un mensaje, ¿cierto? Del emitir una oración con sujeto, verbo, complemento. Y cuando me refiero a que hay algo más, me refiero es a la forma. ¿Qué quiere decir la forma? Adelante, Jerry. ¿Qué se imaginan ustedes? A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo así que va más allá de poder emitir un mensaje? El que quiera participar. Bueno, estos chicos están muy tímidos hoy. Vamos a Vale, ver si van cogiendo confianza. Bueno, por acá alguien iba a decir algo. ¿Aló? vale, mucho gusto, Rubén Darío Martínez, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Pues Gracias. soy docente actualmente de profesión y creo que No me digas eso. pues este slide va atado en cuanto a la forma que es tu pregunta. Hay Ujú, muchas personas que tenemos conocimiento acerca de un tema, pero no lo sabemos transmitir. Por algunos ujú. estudiantes a veces nos dicen, mira, este profe sabe muchísimo, pero no lo entendemos. No sabemos exactamente qué nos quiere decir cuando nos da una clase o algo así. Pues le pongo ese símil más o menos, porque creo que es lo por ahí, según entiendo, por ahí va la cosa acá con este slide. Y es una cosa decir
Una cosa es decir muchas cosas y otra cosa es que el receptor de ese mensaje lo reciba y lo comprenda como tal. Entonces, creo que de forma como estratégicamente hablando, uno se da a conocer, más bien da a conocer el mensaje que quiere transmitir y lo que te digo, la idea es que la otra persona pueda lo recepcione de la mejor manera y lo comprenda. Gracias. Gracias, Wanda, por tu participación. Y lo que dice Wanda es real, ¿cierto? Es no solamente emitir un mensaje, sino que el otro también pueda comprenderme y que el otro también comprenda lo que yo quiero transmitir. A veces decimos un montón de cosas, creemos que el otro nos está entendiendo como pensamos, pero la otra persona está interpretando la información y la está atendiendo de una manera totalmente diferente. Y cuando hablamos de la forma, como lo decía Wanda, eh, hablamos de la comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces, adelante, Jerry. ¿Qué es entonces eso de la comunicación asertiva? Es poder transmitir ideas, pensamientos, deseos, opiniones, derechos de una manera coherente, equilibrada, de una manera respetuosa, sin dejar de lado la escucha activa. Ahí están. Jerry, ¿puedes avanzar, porfa, en la presentación? Bueno, yo creo que ahí se quedó cargando. Bueno, entonces mientras se carga, chicos, continuemos. Entonces, la comunicación asertiva. Entonces, es fácil poder emitir un mensaje, ¿cierto? Pero entonces hacerlo de esta manera, siendo respetuosos, siendo coherentes, que la otra persona también se pueda sentir cómoda, que la otra persona se sienta escuchada, pero también siendo muy claros con nuestras ideas, a veces no es tan sencillo, ¿cierto? Aquí es donde tenemos que tener la comunicación asertiva. Muchas veces decimos que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿cierto? Entonces es donde hablamos del tono, es donde hablamos como de la entonación, del lenguaje corporal, de la mirada, y es que no solamente la comunicación va en el mensaje que emitimos de manera oral, ¿cierto? O por medio de las palabras, sino que también hay otros componentes del lenguaje que hacen parte de esa comunicación. Adelante, Jerry. Entonces, para que haya una comunicación asertiva, debe de haber coherencia entre los tres componentes del lenguaje. ¿Cuáles son esos componentes? La comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal. Entonces, en la asertividad hay coherencia, los tres se conectan, los tres se comunican. Entonces, nuestros gestos, nuestras palabras y nuestro cuerpo se conectan entonces y dan un mismo mensaje. No sé si de pronto les ha pasado que de pronto uno en las entrevistas de selección puede tener una buena fluidez verbal, puede tener ideas muy chéveres, pero a veces nuestro cuerpo puede decir otras cosas, entonces nos vemos tensos, la mirada también es poco empática, las manos no están sueltas, sino que tenemos una postura erguida, a veces no tenemos pues como por esa misma tensión la capacidad de hacer ese contacto visual. Entonces, aunque nuestras palabras digan algo diferente, nuestro cuerpo siempre va a estar expresando y comunicando lo que sentimos. Entonces, recuerden siempre que en esa comunicación asertiva hay coherencia en esos componentes del lenguaje. Por ejemplo, la conducta paraverbal, la regulación de la voz, la entonación, respetar los silencios. Yo puedo decir acá, chicos, no, estoy muy contenta, estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Yo lo puedo decir, pero ¿será que en esa entonación, en esa forma de yo transmitírselo, ustedes sí pueden percibir esa alegría y pues esa motivación que yo tengo de estar acá compartiendo este espacio con ustedes? Entonces es como jugar con todos sus componentes para que ahorita entonces, haciendo alusión a lo que decía Juan David, la otra persona, el receptor de ese mensaje, sí pueda comprender y sí podamos pues como dar ideas claras y podamos transmitir el mensaje que, pues, que queremos llevar.
hasta el momento preguntas, inquietudes. Recuerden que si tienen preguntas, inquietudes, quieren aportar algo, lo pueden hacer en cualquier momento, activan sus micrófonos. Listo. Bueno, adelante, Jerry. Bueno, chicos, entonces vamos a realizar una actividad, es pequeña. En la comunicación asertiva no solamente se da pues en el aula, sino también en la escritura, en la forma pues en cómo redactamos un correo, una carta, que ya no se utiliza mucho, pero ya lo seguimos haciendo pues con herramientas más electrónicas. Entonces, vamos a imaginarnos un caso, vamos a imaginarnos una situación que de pronto muchos hemos pasado por ella, y es que vamos a redactar una carta que enviaremos a nuestro arrendatario, donde nos vamos a quejar de un vecino que pone música a alto volumen, no es cosa de cada 8 días, sino que es cosa de todas las noches, y adicional a eso, saca a su mascota a pasear y no limpia los desechos. Es una situación que venimos viviendo desde hace ya muchos días, pues trabajamos, estudiamos y no hemos podido dormir, nos levantamos pues trasnochados, salimos y precisamente el desecho de la mascota del vecino está ahí en nuestra puerta. Entonces, metámonos pues en la película ustedes con esas emociones y con esa situación, ¿qué le dirían a ese arrendatario? Hagamos entonces el ejercicio y una o dos personas, entonces aquí de manera aleatoria, voy a escoger entonces para que compartamos esa carta, pero pongamos a prueba nuestra comunicación asertiva. Si quieres entonces, Jerry, nos devolvemos porfa para que recordemos la coherencia que tiene que haber en la comunicación asertiva. Tomémonos 3 minuticos, no es algo así pues súper estructurado, es una carta, cómo se referirían ustedes a ese vecino, a ese arrendatario, qué le dirían. Recuerden que es una comunicación directa, respetuosa, sin dejar de lado también la posición del otro, una comunicación segura. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, inquietudes? Todo súper claro. Listo. Entonces, 3 minuticos para que redactemos nuestra carta y ya pues ahorita la compartamos. Nelson estaba viendo, pregunta que si arrendador. Dando respuesta a tu pregunta. Por acá María veo que está escribiendo también en el chat. También si tienen preguntas, aportes, lo pueden hacer aquí por medio del chat.
Si de pronto alguien va terminando y lo quiere compartir de una vez, adelante. Muy bien, bueno chicos, ¿quién quiere compartirnos su escrito pequeño? Recuerden que no tiene que ser algo así súper estructurado, sino como una idea de cómo lo harían ustedes. Lo hacemos dedocráticamente. Igual, se vale equivocarse, aquí lo compartimos, lo organizamos entre todos. Bueno, por acá alguien está escribiendo en el chat. A ver, el descanso y tranquilidad es muy importante para el ser humano en tiempos contemporáneos donde se exigen un máximo de atención y permanecer siempre alerta. Lamento profundamente tener que informar que tendré que desocupar su inmueble si el vecino no cambia sus hábitos de comportamiento. Le pido el favor conciliar y usted pueda contribuir con la mejora de mi descanso. A ver, bueno, acá faltaba, listo, aquí por acá María López también compartió. La presente es para manifestar una inconformidad respecto a una situación que se ha venido presentando de manera reiterada y que corresponde al comportamiento inadecuado por parte de un vecino, ya que dicha persona escucha música a alto volumen todos los días en los horarios de la noche, interrumpiendo los tiempos destinados para el descanso. De igual manera, el vecino ocasiona contaminación al no recoger los desechos que genera su mascota. Ante esta situación, le solicito de manera respetuosa una pronta solución. Me gusta mucho esa María. Y a ver, y la que nos compartía Carlos, no la comprendí muy bien. Eh, la primera, Carlos, no la comprendí muy bien, pero creo que también ibas por buen camino. La de María me parece chévere porque lo hace de una forma respetuosa, directa, es directa al mencionar cuál es la situación, o sea, qué es lo que se está presentando, sin dejar de lado el respeto y también pues como que le solicita a la persona una solución. A ver, miremos otra por acá. A ver, que esto no me va. Listo. ¿Quién me ayuda leyendo la última? Listo, ya. Ana María, la presentes con el fin de expresar mi enorme inconformidad frente a los hechos que se han venido presentando con el vecino en el apartamento 502, eso es con número de apartamento y todo. Su fuerte música ha sido una distracción grande para mí y constantemente ha hecho llamados de atención que no se han tomado en cuenta. Además de esto, no se hace responsable de los desechos de su mascota, lo que genera un disgusto grande para mí y para los demás vecinos del edificio. Considero que es importante tomar cartas en el asunto y que usted como dueño y administrador del edificio debe hacer un llamado de atención pertinente para que todos podamos llegar a un acuerdo en el que estemos conformes y satisfechos. Ese también me parece muy bien, súper Ana. Muchas gracias a Ana y a los otros dos compañeros por compartir pues la actividad. Eh, Aquí el llamado, chicos, es a, qué bueno que también de una manera eh, o sea, que a la hora de hablar y de comunicarnos pudiésemos ser así de respetuosos y de formales. Claro está, la comunicación verbal tiene sus diferencias, pero qué bueno que también podamos transmitir ese manejo emocional, ese respeto, esa cordialidad, pero también ser muy directos respecto a la situación
Entonces, esa es la invitación, ¿cierto? Que nos preguntemos eso y lo importante que es comunicarnos y hacerlo con respeto, de manera asertiva, porque como lo decía ahorita, no es lo que decimos, sino también la forma en cómo lo expresamos. Gracias, chicos. Jerry, adelante. Listo. Y algo que les mencionaba al principio era el tema del autoconocimiento, que ese autoconocimiento es esa capacidad de introspección, de saber quiénes somos, ¿cierto? Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras cualidades, esos aspectos que tenemos por fortalecer, nuestros sueños, motivaciones, obstáculos. Esto es súper importante, chicos, no solo para el proceso de inmersión laboral o de nuestros proyectos académicos, sino en nuestra vida personal. O sea, si nosotros sabemos quiénes somos, si nosotros hacemos ese ejercicio de introspección, de autoconocimiento, vamos a adquirir esa seguridad. Y esa seguridad se transmite en todas las esferas y en todos los ámbitos de la vida. No sé si ustedes pues se han topado con personas que uno dice, esa persona es súper segura, súper empoderada, eh, sabe lo que dice, si se equivoca, si tiene algún fallo, también lo sabe reconocer. Entonces es porque son personas que han hecho ese ejercicio de autoconocimiento, que no son desconocidas para sí mismas, sino que saben qué puede pasar. Cuando conocemos nuestras emociones, sabemos que en determinadas situaciones actuamos de cierta manera, que cuando nos dicen estas palabras, que cuando vivimos estas X o Y situaciones, respondemos, pensamos y nos comportamos de X forma. Entonces, es importante este tema del autoconocimiento porque nos permite no ser desconocidos a nosotros mismos y también para nosotros comprender a otras personas es importante comprendernos a nosotros. A veces en medio en el medio pues como del afán, del día a día, del trabajo, del estudio, no nos detenemos a pensar en nosotros, en hacer ese ejercicio de introspección, de reflexión, de hacernos preguntas, de cuestionarnos, y eso es súper importante para todo lo que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros somos seguros, adquirimos fluidez, fluidez para pensar, para dar opiniones, para demostrar también nuestra postura frente a alguna situación o frente a alguna idea. En los procesos de selección muchas veces es una pregunta muy famosa que es cuáles son tus oportunidades de mejora o como algunos lo llaman las debilidades, pero veámoslo más como una oportunidad de mejora porque todos los seres humanos pues somos seres en desarrollo, ¿cierto? Ninguno está ya pues completado o listo, sino que todos los días nos vamos formando y mejoramos en unas cosas, pero entonces nos damos cuenta de otras. Entonces, por ejemplo, en los procesos de selección es una pregunta que yo creo que más de uno pues nos preguntamos, ¿y uno qué dice, cierto? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? Y vemos en muchos procesos que hay personas que no tienen muy claras, muy claro cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos puntos fuertes, pero tampoco tiene claro cuáles son esos aspectos por mejorar. O de pronto sienten pues como ese temor de mencionarlo, pero la invitación es a no sentir el temor, sino a reconocerlo, primero identificarlo, reconocerlo y trabajar en él, porque no es solamente quedarnos en reconocerlo, identificarlo, sino también qué estoy haciendo yo para mejorar eso, qué estrategias puntuales estoy llevando yo a cabo para fortalecer y fortalecer ese potencial. Entonces, chicos, la invitación es que diariamente, no tiene que ser pues un tiempo muy prolongado, pero diariamente nos hagamos una pregunta, diariamente saquemos unos minutos para hacer ese ejercicio de introspección, que eso nos va a permitir estar seguros, transmitirlo y ser más fluidos. Adelante, Jay. Bueno, chicos, entonces, si nosotros tenemos esa fluidez es porque tenemos esa seguridad y eso también se va a transmitir en nuestra comunicación. Entonces, vamos a expresarnos con facilidad, con agilidad, vamos a ser seguros y vamos a ser espontáneos en las ideas, ¿cierto? No vamos a tener que como estar como pensando tanto porque ya tenemos esa fluidez, ya tenemos ese terreno ganado que es ese autoconocimiento. Jerry, adelante. Bueno, también como parte de la comunicación vamos a hablar de
de la dicción, ¿cierto? ¿Qué es la dicción? Es la manera de hablar que puede considerarse correcta o incorrecta, también la forma de escribir, dependiendo del empleo adecuado o desacertado que hagamos de las palabras y las construcciones. Adelante, Jerry. Listo. Entonces, por ejemplo, en los cargos comerciales y no solo en los cargos comerciales, en muchos cargos, pues a nivel organizacional, como, pues, y como empresa nos enfocamos mucho que las personas tengan una buena dicción. No todos nos la sabemos todas, seguramente cada uno pueda tener algunos errores de dicción, porque aunque en nuestra lengua nativa todavía tenemos muchos errores y sigue habiendo pues como desconocimiento, ¿cierto? Porque el lenguaje es un mundo grandísimo, diverso y como les decía al inicio, pues no todas nos las sabemos, pero entonces es importante que empecemos también a trabajar en eso porque eso habla de nuestra preparación, habla también de a nivel cultural de cómo nos estamos preparando, entonces es chévere que evitemos estos vicios de dicción, que los identifiquemos y que empecemos a trabajar en ellos, pues como para mejorar el tema de la comunicación. Entonces, les estaba hablando de los cargos y, por ejemplo, en los cargos comerciales buscamos mucho que las personas tengan, no tengan pues como errores de dicción. No sé si de pronto han escuchado personas que en vez de decir taxi, dice taxi, o en vez de decir actitud, que marcamos bien esa C, dice actitud, y son cosas que se ven mucho, que a uno le pueden sonar raro, pero que se ven mucho. Entonces, importante pues como que marquemos bien esas sílabas, que revisemos cómo estamos escribiendo, que revisemos cómo estamos pronunciando. Aquí entonces unos tips para evitar esos vicios de dicción. Entonces, pronunciemos correctamente lo que decimos. Pensemos antes de expresar una idea. A veces nos parecen muy incómodos algunos silencios, pero son necesarios. Por ejemplo, en las entrevistas, tómense su tiempo. Si necesitan pensar en una respuesta, guarden silencio y tómense un minuto para pensarlo. No hay ningún inconveniente. A veces pensamos que el quedarse de pronto en silencio un momento puede mostrar inseguridad o que no sabemos, pero no, por el contrario, muestra que la persona está haciendo un ejercicio consciente y que está reflexionando, pensando u organizando sus ideas, estructurándolas para luego expresarlas. A veces nos pasa que de pronto por no guardar silencio un momento decimos lo primero que se nos venga en mente y luego pensamos, yo por qué dije eso, por qué mejor no dije otra cosa, por qué no lo pensé mejor. Entonces es importante pensar antes de expresar una idea. Evitemos escribir incorrectamente, a veces pues en el afán o de pronto por los medios digitales, WhatsApp y todo esto, abreviamos palabras, escribimos como no debe de ser, de pronto en la confianza con los compañeros pues nos tomamos la libertad de escribir incorrectamente y está bien, pero eso también nos puede jugar una mala pasada porque al momento de utilizar ya la redacción, la escritura de una buena forma, pues ya vamos a estar muy habituadas a esas prácticas incorrectas y ya pues se nos va a hacer más complejo. Entonces siempre tratemos de escribir correctamente. Listo, entonces ahora vamos a realizar un ejercicio, vamos a subrayar el error, vamos a encontrar entonces esos errores y los vamos a subrayar. Se vale equivocarse, participemos, ustedes son los que me van a decir dónde viene el error. Entonces, como les decía ahorita, la dicción, entonces podemos ver vulgarismos, queísmos y dequeísmos, muletillas, que seguramente cada uno lucha con algún tipo de muletilla porque son muy habituales. ¿Qué otra? Mm, bueno, hay diferentes errores de dicción, pero estas son pues como las más comunes para que las veamos y pues si vemos que si identificamos alguna que tenemos, pues la empecemos a corregir. Adelante. Bueno, entonces la primera. Me parece a mí que no va a llover. ¿Qué le cambiarían ustedes ahí? ¿Cuál sería el error? Es redundancia. Solamente como me parece quedaría listo. A mí está redundando. Perfecto, ese es otro error de dicción, las redundancias,
porque ya cuando estoy diciendo me parece, pues hago referencia a que es mi percepción, ese a mí sobraría. Listo, entonces acá quitaríamos ese a mí. Gracias, compañero. La segunda, ojalá que no haya problemas. ¿Cuál sería ahí el error? El laiga. No es laiga, El haya. sino haya. Y sería un haya con Y o con L, sin H, con H. No, con Y y con H. Ok. Y nos puede parecer algo muy, de pronto, obvio o algo sencillo, pero se ve mucho y todavía se escucha mucho ese aiga. Entonces no es aiga, sino haya, ¿cierto? Ojalá que no haya problemas. Listo, perfecto. La tercera. Hubieron más invitados que sillas. Ahí, ¿cuál es el error? Listo, muy bien. Ay, yo no había visto por acá el chat. Listo, hubo. Muy bien. Acá cambiaríamos ese hubieron por ese hubo. Así estemos hablando en plural, en singular, siempre se habla, siempre se pronuncia el hubo. El hubieron no existe. Entonces, para que también tengan eso en cuenta, que hubo. Por ejemplo, hubo más sillas que invitados. Listo. Hubo más invitados que sillas. Muy bien. Adelante, Jerry. Qué bueno, aprobaste el examen. ¿Qué será ahí el error de dicción? Muy bien, aprobaste. Aprobaste, ese es un error también que se ve mucho y es agregar una S al final de las palabras. Entonces, qué bueno que viniste, aprobaste el examen, ya llegaste en plural, exacto. Y ahí no es necesario agregar esa S. Qué bueno que aprobaste el examen, ya llegaste, ya viniste. Entonces, es otro error bien particular que se ve bastante para que lo tengamos en cuenta. No es necesario agregar esa S al final, porque te fuiste y me dejaste, sino ese fuiste y dejaste. Listo, muy bien. Adelante, Hola, Jerry. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? buenas tardes. Muy Una bien, ¿y tú? pregunta. Muy bien, muchas gracias. En la número 4, ¿el qué no lleva tilde o no? Miremos. Qué bueno que aprobaste el examen. ¿Qué dice el público? Creo que no, porque no está en interrogativo, está en afirmativo. El que creo que es, pues hasta donde tengo conocimiento, ¿no? Va a ser mi pregunta. ¿Hay algún profe acá de Pero sí lengua? lleva tilde. Cuando está también en oraciones exclamativas, también lleva la Aquí. tilde. Listo. Entonces, lleva tilde en exclamativo y en interrogativo. Interrogativo. Sí. Listo. Listo, gracias. Entienda más. ¿Es Gracias. así entonces, con tilde? Me parece que sí, muchas gracias. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí otro error de dicción, porque recuerden que no solo es la pronunciación, sino que también es la forma en cómo construimos y cómo escribimos, y es el tema de las tildes, que también es un tema que debemos reforzar bastante, ¿cierto? Porque a veces nos acostumbramos mucho al autocorrector, a que el Word o a que los programas pues nos estén haciendo como esas correcciones y pasa que muchas veces no lo hacen, entonces bueno, también que lo implementemos. Una coma, una tilde, un punto puede cambiar completamente el significado y, pues, y la comprensión de los escritos, ¿cierto? Listo. Y vamos para las 5. Gracias, chicos. Realicé una técnica en administración. Esa está fácil. Que escrita, o sea, de manera escrita uno lo puede decir, es obvio, pero de manera verbal
pasa mucho y a veces ni siquiera nos percatamos, pero es el pronunciar muy bien la C, la D, la P. Entonces muchas veces no decimos la universidad, sino que decimos la universidad. O realicé una técnica y no es una técnica. Y también no pronunciamos a veces la D bien. Entonces no decimos administración, sino administración. Entonces, son pequeños detalles, pero que hacen una gran diferencia a la hora de nosotros comunicarnos. Y la sexta hizo su máximo esfuerzo, pero no lo aceptaron en la universidad. Es de lo que les acabé de hablar. ¿Qué corregirían ahí? Listo, máximo, bueno, nos pone por acá máximo, aceptaron y universidad. Sí, y a veces leemos esa X del máximo como si fuera una S, ¿cierto? Entonces a veces por eso no le damos la entonación y no hacemos pues como esa modulación bien para que suene como una X máximo, sino que lo leemos como una S máximo. Aceptaron, universidad, lo que acabamos de hablar. Muchas gracias, Manuel. Listo, muy bien. Adelante, Jeff. Listo, chicos, entonces vamos a ver unos tips para una mejor dicción. Tengamos en cuenta entonces la forma en cómo articulamos, abrir y cerrar bien nuestra boca. Nuestra boca tiene pues diferentes músculos que pues si no abrimos, si no hacemos una buena modulación, pues no se va a escuchar ni se va a modular bien. Entonces tengamos en cuenta la forma en cómo articulamos. Tenemos aproximadamente 35 músculos y para hablar utilizamos entre 7 u 8 para entonces pronunciar bien esas palabras. Leamos en voz alta y en diferentes velocidades, marcando entonces las sílabas. Adelante, Jerry. Es un buen ejercicio, pues ustedes saben que la lectura yo creo que es provechosa para todo, ¿cierto? Para el conocimiento, para el vocabulario, para tener pues como diferentes aprendizajes, entre ellos mejorar la dicción. Si de pronto reconocemos que hay una palabra, que hay algunas palabras o tenemos algún vicio de dicción, la lectura nos va a ayudar y marquemos entonces esas palabras en las que vemos que tenemos alguna falencia. Los trabalenguas también son súper chéveres, pues yo creo que a todos cuando estábamos pequeños en el colegio nos ponían trabalenguas, es precisamente también para eso, para ir despegando y hacer una buena modulación. Tengamos referentes y retroalimentación. La retroalimentación es súper importante con las personas de confianza, pues los mejores amigos, la familia. Si soy de las personas que de pronto tengo el error de decir hubieron en vez de hubo, entonces no sé, al novio, a la amiga, al profe de confianza, cuando diga esta palabra, hacémelo saber. Y así entonces lo vamos haciendo más consciente y vamos mejorando eso, porque esto no se cambia de un día a otro, sino que es un tema pues de estarlo practicando y estarlo haciendo más consciente. Y también escribir entonces, por ejemplo, en una hoja, la pronunciación correcta, escribir entonces taxi, escribir entonces esas palabras, universidad, aceptaron, esas palabras pues que acabamos de ver. Adelante, Jess. Jerry, adelante. Entonces, chicos, recordemos pues que estas habilidades se pueden fortalecer, se pueden desarrollar, no son innatas, no nacemos pues con esa habilidad ya desarrollada, sino que es con dedicación, con esfuerzo, con la inmersión pues en el contexto y en la cultura que se desarrollan y claro está que se pueden mejorar todos los días. Ahora, entonces ya para ir cerrando este bloque de habilidades comunicativas, vamos a hablar de la capacidad de análisis y argumentación. Esa capacidad que nos permite identificar los problemas, ir más allá de lo concreto, encontrar premisas coherentes y lógicas y fundamentar lo planteado, ¿cierto? Si pensamos de una manera, ¿por qué pensamos de esa manera?
Esto también nos permite influir en las otras personas. No sé si de pronto han, no sé, debatido con algunas personas y uno tiene una idea o un pensamiento totalmente diferente, pero con esos argumentos y con esas bases que la otra persona me expresa, uno dice, bueno, tiene hasta razón o lo van convenciendo a uno y es esa capacidad que uno tiene para influir en el otro a partir de, entonces de esas bases sólidas y de esa argumentación que uno tiene. Entonces es súper importante, chicos, también esa capacidad de análisis. Generalmente la información que recibimos del contexto, del entorno, viene incompleta. Uno solamente ve una cara, pero la otra no la está viendo. Y es por medio de esa capacidad de análisis que podemos identificar los problemas, pensar en posibles soluciones, ir más allá de lo concreto y ver eso, hacer visible eso que no se ve. Entonces, súper importante también esta capacidad. ¿Para qué sirve entonces argumentar, justificar, persuadir, influir y como base para tomar las decisiones? Lo que les contaba ahorita, influir sobre el comportamiento de los otros, persuadir a los demás de nuestros puntos de vista y justificar por qué nos comportamos, por qué tenemos esos pensamientos. Bueno, y si tenemos también buenos argumentos, eso nos va a permitir a tomar mejores decisiones, porque no estamos tomando decisiones porque sí, sino que tenemos ya unas premisas. Bueno, chicos, entonces hasta acá un repaso. Practiquemos la escucha activa, evitemos ser tajantes, no juzguemos ni pongamos etiquetas, hablemos siempre en primera persona, practiquemos el autoconocimiento, utilicemos el lenguaje extraverbal, mantengamos a raya nuestras emociones, seamos empáticos y seamos adecuados. Bueno, ahora vamos a ver cómo estamos de tiempo. Jerry, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, Jerry, si algo me escribe por acá por el chatcito para yo tenerlo ahí súper presente y de pronto no irme más pues de los chicos. Entonces, vamos a hablar de nuestras habilidades de relacionamiento. Adelante, Jerry. Bueno, entonces son esas habilidades interpersonales que incluyen una variedad de una variedad de habilidades que se centran en la inteligencia emocional y en la comunicación. Estas habilidades van de la mano con la empatía, la sensibilidad interpersonal y nos permiten comprender al otro y actuar también con base en las necesidades del otro. Jerry, adelante. Listo, entonces como lo acabamos de ver, cuando hablamos de habilidades de relacionamiento, no solamente yo tener la capacidad de comunicarme y establecer una conversación o una relación con el otro, sino que también aquí tenemos que hablar de esa sensibilidad interpersonal. Y cuando hablamos de eso nos referimos a la empatía, ¿cierto? ¿Qué es entonces esa empatía? Como muchos lo han manifestado, es ponerse en los zapatos del otro. Y ponerse en los zapatos del otro es poder percibir, compartir, inferir en esos sentimientos, pensamientos y emociones de la otra persona, es lo que nos permite ponernos en lugar de ese otro, entender sus emociones, entender por qué piensa, por qué siente, por qué actúa de esa manera y también nosotros actuar teniendo al otro en cuenta, no solamente pensando en nosotros mismos, sino también entender que hay un otro que también de alguna u otra manera nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones lo impacta. Esa es la empatía, chicos. Y es súper importante en las habilidades de relacionamiento. ¿Qué podemos tener en cuenta para mejorar nuestra empatía? Practiquemos la escucha activa con la intención de entender al otro. A veces las personas ni siquiera quieren escuchar un consejo o escuchar nuestra percepción, sino que solamente quieren sentirse escuchados. Entonces, evitemos a veces dar consejos si expresamente no nos lo están pidiendo y más bien como que tengamos esa escucha abierta, esa escucha asertiva, esa empatía para comprender y pues también dedicarle tiempo a ese otro que muchas veces solamente quiere ser escuchado. Entendamos que nuestra forma de ver el mundo es única. Cada uno tiene una realidad diferente, cada uno tiene una historia diferente y por ende su realidad es única. No podemos pretender que
nuestro pensamiento sea el mismo que el de las demás personas, ¿cierto? Porque cada uno hace una construcción dependiendo de sus experiencias y no quiere decir que esté bien o que esté mal o que esa sea verdad y que eso sea mentira, sino que es algo respetable, es algo válido para la visión de cada uno. Entendamos entonces también nuestras propias emociones para que podamos entender a nosotros, lo que hablábamos ahorita del autoconocimiento. Si yo no me comprendo, si yo no me conozco, si no he hecho ese ejercicio de autoconocimiento e introspección, va a ser muy complejo poder entender a la otra persona. Entonces todo parte de nosotros y de hacer pues como ese ejercicio de introspección. Y enfoquémonos pues en comprender al otro en lugar de juzgarlo. ¿Listo? Adelante, hasta el momento preguntas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema importante que son las emociones. ¿Por qué las emociones? Porque todo eso va ligado al tema del relacionamiento. Nuestras relaciones nos reflejan la manera en cómo nos comportamos, la manera en cómo estamos en el día a día en la universidad, en el trabajo, nuestro relacionamiento con los docentes, con los compañeros. Eso da cuenta de quiénes somos, de qué hay dentro de cada uno. Entonces, esas emociones son los estados afectivos, son reacciones momentáneas y subjetivas al ambiente que causan cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos. Somos seres emocionales, ¿cierto? Las emociones siempre nos van a estar atravesando y eso es lo que también nos diferencia de otros seres vivos. Entonces, o sea, siempre vamos a tener ahí un montón de emociones que no hablaríamos con emociones negativas ni positivas, simplemente son emociones que no está mal sentir rabia, no está mal sentir enojo, vergüenza, tristeza, porque no son emociones negativas, simplemente hacen parte de lo que es el ser humano. Aquí lo que debemos preguntarnos es cómo las estamos tramitando. Si estamos también siendo asertivos al igual que la comunicación, también con nuestras emociones. Adelante, Jerry. Entonces, es aquí cuando hablamos de la autorregulación emocional. Adelante. ¿Qué es esa autorregulación emocional? Es la capacidad que tenemos para experimentar esas emociones de manera moderada, flexible y también esa habilidad para manejarlas. Implica entonces que seamos conscientes de esas propias emociones y que las controlemos para no sobrepasar los límites. Y esas emociones yo creo que a diario las ponemos a prueba en nuestro trabajo, en nuestra casa, en las relaciones de pareja, con los amigos, porque a veces uno siente un montón de cosas y uno quisiera que nuestras acciones correspondan a eso que sentimos, pero sabemos que estamos en el medio, que nos debemos de adaptar, que hay unas reglas, unos límites y que no podemos sobrepasarlas por todo el tema pues de adaptación a la norma, de adaptación al entorno. Ser autorregulados emocionalmente significa tener esa capacidad para decir, bueno, tengo mucha rabia, pero tengo que ser asertivo, ¿cierto? No puedo expresar toda esa rabia mediante alguna acción, porque entonces ahí podría estar pasando los límites o podría estar haciendo cosas que no debo hacer. Lo mismo con la felicidad, puedo tener mucha felicidad, pero en este entorno, en esta situación, debo ser un poco más equilibrada. Entonces es saber hasta qué punto, de qué manera, hasta qué momento ya no es necesario y es momento de dejar ir esa emoción, porque las emociones son momentáneas. Ya cuando pasan a perdurar en el tiempo, ya no están siendo emociones, sino que ya se están convirtiendo en sentimientos. Las emociones son bruscas, vienen y van, ¿cierto? Son estados que vienen de manera brusca y así como vienen se van. Pero cuando permitimos que eso se quede ahí, cuando permitimos que una rabia momentánea se convierta en un día, ¿cierto? Cuando nos enojamos en la mañana, pero llegan los 2 o 3 días y todavía seguimos sin hablarle a esa persona, eso ya no es una emoción, sino que es un sentimiento. Y ahí no tendríamos esa regulación emocional de la que estamos hablando. Adelante. Recuerden, chicos, que no somos prisioneros de nuestro temperamento, ¿cierto? A veces decimos, no, es que yo soy así, es que mi mamá es así, mi papá es así, y bueno, yo soy así de familia, ese es mi temperamento. Puede que lo sea, ¿cierto? Pero no somos prisioneros de eso, podemos cambiar esa realidad, podemos cambiar eso de pronto a lo que genéticamente venimos como más
predeterminados, porque comenzamos entonces el proceso de conocimiento, de introspección, de autorregulación, y podemos entonces moderar y regular esos estados emocionales, esos rasgos temperamentales, y así vamos a obtener la posibilidad de autorregular nuestra conducta. Unos tipsitos para regular las emociones. Seamos asertivos al expresar las emociones, igual que con la comunicación, ¿cierto? Pensar en el otro, pensar en que puede que yo tenga o no tenga la razón, pero hay un otro que también se va a ver impactado por lo que hago. Entonces, no solamente centrarnos en eso que sentimos, sino que pensar entonces en el otro y que no lo dañemos, que no sobrepasemos el límite. La técnica de la distracción es una técnica muy chévere que sirve muchísimo. A veces hay emociones tan fuertes que no nos permiten como salir rápidamente de ellas, ¿cierto? Porque nos impactan, porque son situaciones muy importantes para nosotros. Pero entonces sabemos que no nos podemos quedar muchas veces en las emociones porque el mundo va a mil y tenemos otras responsabilidades. Una técnica chévere es la técnica de la distracción, es separarnos un momento de esa emoción, distraernos en otra cosa totalmente diferente, y eso va a ayudar a que vaya bajando pues como esa tensión, esa emocionalidad. No significa ignorarla, porque ignorar pues no es como no es la buena práctica, ¿cierto? Hay algo que está ahí, lo sabemos, y hay que darle manejo y lo debemos gestionar. Pero entonces distraernos un momento de esa emoción nos va a permitir también pues como retomar más fácilmente y, y sí, dejarla como ir y soltar más fácil. El autoconocimiento, que es algo que hemos estado hablando desde el inicio. Si conocemos nuestras emociones, si conocemos quiénes somos, lo vamos a poder regular más fácil. Identifiquemos los propios estados de ánimo, y entonces es importante no actuar solamente sobre las causas, sino también sobre los síntomas. Entonces, no es solamente actuar sobre la rabia, sobre el miedo que tenemos en este momento, ejemplo, sino pensar, ven, ¿y yo por qué estoy sintiendo esto? O sea, ¿qué hay detrás? ¿En qué momento empecé a sentirlo? ¿Qué es lo que me está produciendo esta emoción? Y empezar pues como a atar cabos y hacer también ese ejercicio consciente de análisis para identificar y también actuar sobre los síntomas. Y tomemos conciencia, súper importante, de la interacción que tiene la emoción, el pensamiento y el comportamiento. Es una conexión que ya les voy a mostrar el bucle de la emoción adelante, Jeffrey, y autoafirmaciones positivas, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es uno creer en sí mismo, y hacer pues como ese ejercicio de decir si se puede, y quién más que nosotros para regularnos, ¿cierto? Para decirnos, hasta acá, lady, pues no va más, o ya es momento de que lo dejes pasar, o si se puede. Entonces son esas autoafirmaciones positivas que nosotros mismos nos hacemos. Si no creemos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender que los demás lo hagan? Entonces, súper importante también el tema de las autoafirmaciones positivas. Y ahora sí, les comparto entonces el bucle del ciclo de la emoción. Bueno, entonces los estados emocionales inciden en el comportamiento y estos en la emoción, y ambos se pueden regular por la cognición. Entonces, ejemplo, tenemos una situación, es acá como lo vemos en la gráfica. Tenemos una situación, mañana tenemos un final, un parcial, ¿cierto? Esa es la situación. Bueno, entonces llega el pensamiento, no, yo que voy a ganar ese parcial, el anterior lo perdí, eso está muy duro, ese profesor no, yo no he conectado con ese profesor, seguramente lo pierdo, es que para qué voy a estudiar, es que ni para qué me esfuerzo, ¿cierto? Ya llega ese pensamiento, un pensamiento negativo, y ya entonces después de ese pensamiento viene la emoción. La emoción, ¿cuál sería ahí? El miedo, la tristeza, hasta podemos ya empezar a sentir vergüenza de los resultados que seguramente nos imaginamos que vamos a tener. Pero entonces recuerden lo que les decía, esa emoción, las emociones son pasajeras, pero entonces en este caso no va a ser pasajera, sino que esa emoción se va a mantener y se va a convertir en un sentimiento. Y es aquí entonces cuando a partir de esa situación, pensamiento y emoción, vienen esos sentimientos
esos sentimientos que podemos expresar en el cuerpo, ¿cierto? Somatizamos. Entonces ese día no dormimos, ese día nos da migraña, ese día nos ponemos irritables, entonces empezamos a somatizar y como les decía ahorita en la comunicación, puede que nuestras palabras digan una cosa, pero nuestro cuerpo, así queramos, a veces demuestran todo lo contrario. Entonces el cuerpo siempre va a estar mostrando lo que hay adentro. Entonces esa emoción pasa de ser algo momentáneo a volverse algo más estable en el tiempo, a volverse un sentimiento. Entonces empezamos a transmitir mediante nuestro cuerpo cómo nos sentimos. Ya el otro día entonces llega el examen, ¿cierto? Y miren cómo va haciendo ese círculo vicioso. Entonces el pensamiento, la emoción, el sentimiento, no dormimos, nos enfermamos, pero tampoco estudiamos ni tampoco nos esforzamos porque desde el principio teníamos un pensamiento negativo. ¿Cuál consideran ustedes que va a ser la conducta? ¿Cuál va a ser el resultado del examen? Lo que premeditamos desde el inicio, ¿cierto? Que íbamos a perder el examen porque es un círculo vicioso que cada uno tiene la posibilidad de cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Desde esos pensamientos, desde esas ideas irracionales que a veces están ahí, pero que no son coherentes con la realidad, ¿cierto? Que son, como su nombre lo indica, irracionales. Entonces, chicos, recuerden siempre este ciclo para cualquier situación de su vida. Los resultados también, pues hay que ser muy objetivos. Claro está que si no estudiamos, que si no nos esforzamos, que si no hacemos el deber, vamos a tener unos resultados, pero también todo va desde la cognición, ¿cierto? Desde el pensamiento, desde cómo tramitemos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Adelante, Jerry. Y bueno, chicos, ya para entonces ir finalizando, vamos a hablar entonces sobre la preparación para una entrevista. Vamos a ver cómo es que mostramos nuestra mejor versión. Como les decía al inicio, no solamente es para el tema laboral, sino para también una entrevista académica, para los procesos, pues, o los proyectos en los que ustedes estén participando, que una entrevista la puede tener uno, pues, como en diferentes ámbitos. Esto es un mundo muy amplio, hay muchísimas más cosas, pero estos son, pues, como unos tips básicos que les queremos compartir, pues, y que esperamos que puedan ser pues de mucho aporte y ayuda para cada uno. Adelante, Jerry. Bueno, a veces esas entrevistas pues generan una tensión y yo creo que independiente del cargo que sea, el espacio de evaluación siempre va a causar pues como ese sustico, ¿cierto? Esas maripositas en el estómago por más preparado que se esté. Pero entonces hasta el momento hemos abordado esas habilidades que nos va a permitir enfrentar ese proceso de selección con una mejor actitud. Ya tenemos las herramientas que con dedicación, disciplina y compromiso nos va a ayudar a lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Fortalecer nuestro potencial, mostrar nuestra mejor versión. Eh, Aparte de lo técnico, porque cada proceso requiere un conocimiento técnico, ahora las organizaciones no solamente requieren personas que sean fuertes en esas habilidades, ¿cierto? En el hacer, sino también desde el ser. A veces conocemos personas muy tesas en programación, en análisis, en conocimientos desde el humano, en estadística, pero vamos a ver el ser y realmente no se complementan, no hay esa coherencia como en el lenguaje, ¿cierto? No hay esa integralidad. Entonces, es importante que adicional a esa preparación técnica que cada uno está haciendo, se preparen también como personas desde el ser, porque ahora ya le damos mucha relevancia, antes no tanto, pues las organizaciones antes no lo hacían tanto, ahora sí es súper importante esa integralidad en los profesionales. Adelante, Jerry. Veamos el espacio de entrevista como una oportunidad para mostrar nuestra mejor versión, dar a conocer nuestro potencial, poner en marcha esas habilidades de las que anteriormente hemos hablado y un espacio para aprender. Si bien es un espacio de evaluación, véanlo como una oportunidad para ustedes mostrar a esa empresa, a esa organización, a esa institución todo lo que ustedes han hecho durante estos años, toda esa preparación, porque seguro han sido desveladas, han sido trasnochadas, han sido esfuerzos importantes y este es el momento para brillar, para mostrarlas, dejar ese miedo, ese susto de lado, tomar seguridad y mostrar ese potencial. Entonces, véanlo como esa oportunidad más que un espacio
de evaluación, que independientemente si se avance o si no se avance en el proceso, ya va a ser algo enriquecedor y va a ser un plus, porque a partir de esa experiencia ustedes van a generar un aprendizaje. Bueno, entonces aquí algunos tips. Lo más importante, creer y confiar en las habilidades, ¿cierto? Si vamos confiados, si creemos en nosotros mismos, si tenemos esa seguridad, eso se va a transmitir. Puede que hayan mejores candidatos, hablando de experiencia, conocimiento, siempre puede haber alguien mejor, siempre puede haber alguien que tenga mayor experiencia, más estudios, eh, pero si nosotros creemos y confiamos en nosotros, eso también se va a transmitir y eso es supremamente relevante en un proceso de selección, que la otra persona me genere seguridad, confianza. Uno ver en la otra persona que cree y confía en sí misma, eso ya es un terreno importante que se ha ganado. Anticipémonos, entonces ahora pues con todo, pues desde hace tiempo atrás con todo el tema de pandemia, ya muchos procesos son virtuales, ¿cierto? Entonces, validar que sí tenga conexión a internet, validar que el correo sí me funcione, eh, que pueda ser en un espacio tranquilo. Pasa que muchas veces en estas entrevistas virtuales hay situaciones, ¿cierto? Y nadie está libre pues como de alguna particularidad que se presente. Pero a veces he recibido entrevistas y la persona va en el bus, va en el metro, está por allá en la tienda, entonces el ruido del fondo es el ruido y pues como las interferencias sí, todo lo que pasa al exterior. Entonces es importante, chicos, como buscar un lugar tranquilo donde podamos darle como esa importancia y que el otro también vea mi motivación, mi interés y el respeto que tengo con ese proceso. Anticipémonos, si de pronto es un proceso presencial, revisar entonces, bueno, ¿qué bus me sirve? Me puedo ir en InDriver, me puedo ir caminando, me puedo ir en bicicleta, pero entonces ¿cuánto me demoro llegando? Si nunca he ido, irme 20, 15 minuticos antes para no llegar allá sudando y llegar súper estresado, porque ya ahí empezamos pues como con una carga emocional importante. Entonces, anticipémonos. Conocimiento de sí mismo, lo que hablábamos ahorita, importante entonces, antes de esa entrevista, hacer un proceso de autoevaluación, cómo me siento, qué tengo para ofrecer, qué podría decir, qué no debería decir, eh, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos aspectos por mejorar, que cuando me pregunten quién soy yo, que es una pregunta que puede parecer fácil, pero yo creo que muchos nos hemos corchado en esa pregunta, quién soy, pueda tener entonces ese conocimiento de sí mismo para hablar abiertamente y de manera fluida de quién soy. La presentación personal, súper importante, así sea virtual, nos ha pasado y puede pasar pues en cualquier momento que la persona de su camisa hacia arriba se vea súper bien presentada, pero por allá se le cayó la tablet, se cayó el computador, se le corrió, se le bajó la cámara y por allá estaba en pijama. Y pasa bastante. Entonces uno dice, no, como es por cámara, seguro no se van a dar cuenta que no me he bañado, medio me peino, y todo eso se nota, aunque no lo crean, todo eso se nota, entonces es súper importante la presentación personal, lo mismo pues que de manera presencial. Ya las organizaciones, pues igual eso es muy relativo, pero las organizaciones de pronto ya no son de pronto tan estrictas en que tiene que ser con corbata o las niñas en tacones o con cachaco, pero sí muy importante que utilicemos pues como desde también nuestra personalidad una vestimenta adecuada, ¿cierto? Por ejemplo, si las niñas no están acostumbradas a utilizar tacones, lo recomendable es que no se pongan entonces unos tacones súper grandes, súper altos, porque van a llegar entonces y se van a ver incómodas, de pronto, no sé, cojeando, de pronto pues pueden pasar diferentes situaciones, porque entonces nos estamos incomodando. La idea es no incomodarnos, pero sí tener toda la disposición para mostrar lo mejor de nosotros. Tener muy presentes los logros y los retos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles han sido esas situaciones retadoras que yo he vivido a lo largo de mi experiencia, ya sea laboral y académica, y cómo las he superado, ¿cierto? ¿Cuáles son esas estrategias que he implementado?
y también los logros, porque es que esos logros son los que hablan por nosotros. Logros a nivel académico, logros a nivel laboral, si hemos tenido becas, todos esos temas de monitoría, semilleros, participaciones, conferencias, seminarios, donde nosotros nos hayamos destacado y hayamos tenido pues como un rol importante, no nos dé pena. Llevémoslos al espacio y hablemos de ello porque son logros importantes y que también nos permiten estar donde estamos. Entonces tengamos súper presentes esos logros y esos retos. La proyección académica, importante, cuáles son esas metas, qué es lo que queremos lograr, a dónde es que queremos llegar, porque como dice el dicho, al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, cuando uno ve que esa persona es estructurada, que está enfocada, que sabe lo que quiere y que desde ya empezó a implementar un montón de acciones que le van a permitir lograr eso, uno dice, esta persona es súper orientada al logro, ¿cierto? Esa persona sabe lo que quiere y sabe para dónde va. Entonces tengamos muy presente esas metas, esas proyecciones que nosotros tenemos a nivel laboral, académico, personal. Conozcamos la universidad o la empresa, esto es dependiendo también pues de cuál sea el proceso, sea laboral o académico. Entonces, que sepamos pues de qué se trata la organización, qué es lo que hace. A veces nos estamos presentando a un proceso de selección a una empresa y no sabemos ni siquiera la empresa pues qué es lo que hace. Es un banco, pero ni idea, o es una empresa de metalmecánica, pero o sea, no sé de qué se trata. Entonces, datiémonos antes cuál es su misión, cuál es su propósito, tiene presencia dónde, cuál es el alcance, porque eso también pues da muestra de nuestro interés, que no solamente nos estamos presentando porque necesitamos un trabajo, porque necesitamos estudiar, sino porque tenemos interés, lo mismo que en la carrera. No solamente me estoy presentando porque necesito o mis papás me exigen estudiar, sino porque siento motivación, porque me interesa y porque me veo en esa carrera o en ese estudio. Fortalece la ortografía y la redacción. Esto es súper importante porque hay muchas pruebas técnicas en los procesos de selección. Hay pruebas grupales, ¿cierto? Donde puede ser a nivel grupal, donde te pidan que redactes algo, que escribas algo, y no necesariamente con la intención de ver la ortografía y la redacción, pero allí salen a relucir cosas importantes que uno dice, ve, esta persona va para servicio al cliente y pues mira eso, o esa persona va para, no sé, un gerenciamiento, pero mira la forma en cómo redacta, en cómo se expresa, entonces cómo será enviando un correo importante a empresas o socios, entonces es muy importante que fortalezcamos pues y que nos vamos preparando para todos esos espacios. La escucha activa con el entrevistador o si es una entrevista grupal con los compañeros. Obviamente es un espacio para mostrarnos, pero también mantengamos a raya las emociones, que de pronto no seamos muy precipitados, que no nos dejemos ganar pues como por esas emociones. Entonces, hacer pues nuestros aportes, pero de una manera muy equilibrada. Hay candidatos en entrevista que no te permiten hablar, al entrevistador no le permiten hablar y se extienden, no son concretos y finalmente la entrevista se hizo larga, no se realizaron todas las preguntas que se querían hacer porque el candidato no tuvo esa regulación emocional, no escuchó al otro, sino que todo el tiempo estuvo hablando, y eso también da cuenta pues como de esa regulación de la persona. Entonces escuchemos activamente. El contacto visual, súper importante. Eso transmite seguridad, al entrevistador le transmite que la persona está siendo honesta, que está siendo transparente. A veces es difícil porque uno llega como con ese susto y esa tensión, pero es importante hacer el contacto visual, sea por videollamada, sea de manera presencial, no tampoco un contacto visual que sea incómodo, pues una persona que ni parpadee, porque ya sería raro, pero sí un contacto pues visual que te permita como esa empatía y esa cercanía. El análisis y argumentación, entonces que las respuestas no sean cerradas porque sí, porque no, porque te gustaría ser parte de este proceso, porque sí, porque me gusta, seguramente sí te gusta, pero entonces vamos más allá, ¿cierto? Vamos más allá, recuerden que ese análisis y esa argumentación nos permite influir en el otro. Hablar en público,
súper importante, lo decía ahorita, seguramente puedan estar en pruebas grupales donde hayan varios evaluadores, donde hayan más participantes, donde tengan que hablar sobre ustedes, sobre su trayectoria, donde tengan que vender algún producto, hablar sobre alguna estrategia. Entonces es importante que vayan dominando ya pues como ese temor que normalmente da pues al hablar en público. Chicos, y disfrutar de la experiencia, porque si bien son muchos deseos, muchos anhelos que van detrás de cada proceso de selección, ¿cierto? Uno va con muchas expectativas, cosas importantes para uno, para la familia. Lo más importante es disfrutar de la experiencia. Como les decía ahorita, ver ese espacio como una oportunidad, que así sea que avancemos o no avancemos en el proceso, lo veamos ya como una oportunidad, como un aprendizaje, que después de la entrevista uno normal, pues a veces se da uno como mucho palo y uno dice, no, ¿por qué dije esto? Y si pasan los días y no te llaman, no, seguro no me van a llamar porque es que dije esto o me comporté de esa manera, no, sino también ser muy empáticos, muy comprensivos con nosotros mismos, ser flexibles, entender que hay aciertos y desaciertos, ¿cierto? Y que tal vez uno puede imaginarse un montón de cosas por las cuales de pronto no pudo haber avanzado en el proceso, pero internamente en las organizaciones no sabemos qué pudo haber pasado allí. Entonces, no tomarlo o no asumirlo como una derrota, sino siempre como una ganancia. Recuerden que todo es cuestión de actitud y no sabemos más adelante ese perfil, esa hoja de vida, cuando la puedan tener en cuenta. Entonces, siempre disfrutemos de esa experiencia. Y conectado a eso, generar ese aprendizaje, ya va a ser terreno ganado, eso nos va a permitir entonces sacar nuestras propias conclusiones y en un próximo proceso de selección saber entonces qué debemos y qué no debemos de hacer. Y finalmente, pues entonces mantener los canales de comunicación. Pasa que a veces después de los procesos de selección los candidatos se desaparecen o vuelven a contestar correos, no vuelven a contestar el celular o se fueron de vacaciones y se desconectaron completamente y somos tratando de contactar a la persona y ni modo nos toca pues descartarla porque tratamos siempre pues como en las organizaciones de ser muy ágiles, de capturar el talento y si la persona pues como que corta ahí los canales de comunicación, seguramente se pueda perder pues como de información importante y de avances del proceso. Entonces, cada que estén en un proceso, siempre pues estén revisando diariamente sus correos en la tarde, en la noche, si pasan 5 días o más y no reciben respuesta, no ser una persona de pronto invasiva o intensa, como uno podría decirlo, pero sí preguntar, contactarse y preguntar, hola, quiero saber acerca de mi proceso, como mostrar pues como ese interés también, ¿cierto? Entonces, chicos, mantengamos los canales de comunicación ahí súper abiertos. Y bueno, chicos, les cuento pues que ha sido todo hasta el momento. Gracias por su participación, por la escucha, por los comentarios y los aportes que hicieron. Espero pues que esta información les pueda servir muchísimo y que sea muy valiosa, como les decía, no solo a nivel de lo profesional y lo laboral, sino también a nivel personal. Y bueno, no sé si tengan preguntas, inquietudes. Listo, yo creo entonces, Jerry, que por el momento pues no hay preguntas o inquietudes respecto a nuestra charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lady. Pues le agradecemos también a muchas las personas que estuvieron con nosotros en este espacio y nos veremos en la próxima. Recuerden que toda la semana tenemos eventos en el marco de la Semana de la Innovación. Y pues muchísimas gracias y nos veremos. Estén bien, hasta luego.